temario que tenemos preparados es primero que nada, ¿qué es el salario mínimo? Vamos a ver de dónde proviene este dato con respecto a la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuál es el nuevo valor del salario mínimo de acuerdo a la publicación en el Diario Oficial de la Federación? Eh, y de igual manera, ¿qué nos dice la ley del ISR con respecto a los salarios mínimos? ¿Qué nos dice la ley del Seguro Social? ¿Qué nos dice la ley del Infonavit? Y de igual forma, para concluir, pues vamos a ver unos procesos de este tema en el cálculo del sistema de compaquinóminas de la última versión. Entonces, primero que nada, vamos a dar inicio. Primero que nada, lo que es en la Ley Federal del Trabajo pues nos hace mención sobre el tema del salario mínimo. En el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo nos menciona que el salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo la persona trabajadora por los servicios prestados en una jornada de trabajo. Posteriormente, en el artículo 91 nos hace mención que los salarios mínimos podrán ser generales para uno o varias áreas geográficas de aplicación que pueden extenderse a una o más entidades federativas o profesionales. Por lo tanto, aquí nos hace mención pues de que hay zonas que van a tener su propio valor del salario mínimo. En este caso, que es la zona fronteriza y la zona general. De esa forma está dividido actualmente. En el artículo 94 de esta misma ley federal de trabajo, nos menciona que los salarios fijos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la cual podrá exiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considera indispensables para el mejor desempeño de sus funciones. Es decir, esta comisión es la que se encarga de, pues, plantear eh, con cuánto va a ser el nuevo valor del salario mínimo cada año. Por lo tanto, en el artículo 97 de igual manera, de la Ley Federal del Trabajo, pues nos menciona que los salarios mínimos no podrán ser objeto de compensación, descuento o reducción, salvo en los siguientes casos, como en las pensiones alimenticias decretadas por la autoridad competente, en los pagos de renta a que se refiere el artículo 151, este descuento no podrá exceder del 10% del salario. Y la fracción 3 también muy importante, que para los pagos de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo Nacional de Vivienda para los trabajadores destinados a la adquisición, construcción, reparación, ampliación. Estos descuentos deberán haber sido aceptados libremente por el trabajador y no podrán exceder el 20% del salario. Entonces aquí, sobre todo aquí el tercer párrafo, es la tercera fracción, perdón, nos da un dato muy interesante para el tema de los préstamos de Infonavit, los créditos de Infonavit. Ya posteriormente nos vamos a ir a la ley del Infonavit para ver qué nos dice con respecto a este párrafo. Pero esto es lo que nos menciona la Ley Federal del Trabajo con respecto a los salarios mínimos. Con respecto a este tema, el día miércoles 7 de diciembre se publicó en el diario oficial, perdón, en el diario oficial de la Federación la resolución de representantes nacionales de los salarios mínimos, mediante el cual se establecen los salarios mínimos para el 2023. Los salarios mínimos generales que tendrán vigencia a partir del 1 de enero del 2023 se incrementarán en el 20% de las dos zonas descritas en el primer resolutivo. Por lo tanto, serán de 312.41 pesos diarios por jornada diaria de trabajo en el área geográfica de la zona libre de la frontera norte. Es decir, para la zona norte, a partir de este 1 de enero de este año, se queda con un valor de 312.41 pesos diarios. Y para el resto del país, el salario mínimo general será de 207.44. Estos son los valores que forman parte para para este año. Ahora bien, aquí es donde vamos a entrar en un tema interesante,
de interpretación y de análisis con respecto a la ley del impuesto sobre la renta. ¿Qué nos dice la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 93? Que no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos, las prestaciones distintas del salario que perciban los trabajadores del salario mínimo general para una o varias áreas geográficas calculadas sobre la base de dicho salario cuando no excedan de los mínimos señalados por la legislación laboral. Bueno, aquí nos hace mención de que no se realizará el pago de ISR por este concepto. Pero también adicional, el artículo 96 nos menciona que quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. Pero también nos hace otra mención muy interesante, que no se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. Este último párrafo o que las tengo marcadas en negritas, nos hace llevar un análisis de interpretación. En algunos casos, en algunas opiniones, me ha tocado ver que literal eh, hace mención de eso, de que perciban un salario mínimo general en el mes. Es decir, entonces, que está queriendo decir que solo quienes perciban los 207.44 en un mes no se les va a efectuar la retención, o querrá decir que los que perciban lo equivalente a un mes de salarios mínimos son los que no van a retenerle este impuesto. Entonces, aquí es un tema donde tenemos que analizar y profundizar qué es lo que la ley nos está queriendo decir con respecto al salario mínimo. ¿Por qué? Porque si nos vamos ahorita a hacer un cálculo con respecto a las nuevas tablas de esta ley, sale impuesto a retener. Entonces, la duda es en algunos, si manejamos algún tipo de sistemas de nómina, eh, pues nos preguntamos por qué no nos está haciendo la retención. Y si nos enfocamos a lo que nos dice la ley tal, o sea, literalmente, como nos dice que perciban un salario mínimo general en el mes, entonces pues estaríamos cayendo de que pues solo los que perciban 207.44, pues no les debe solo a ellos únicamente, los que rebasen ese importe eh, son los que hay que retener. Entonces, aquí es una pregunta que me gustaría compartir con todos, igual que nos dieran un punto de vista, una opinión sobre, procede en base a lo que hemos visto de estos artículos y en base al cálculo, los que ya hemos realizado un cálculo de, con los sueldos del salario mínimo, vemos que pues sale un impuesto a retener, pero aquí la pregunta es, ¿procede la retención del ISR por el aumento del salario mínimo? Me gustaría ver sus opiniones. Conforme a los artículos que vimos ahorita, que nos menciona sobre todo lo que nos dice acá en el 96, la parte negrita, eh, que no se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica. ¿Qué nos da a entender? ¿Procederá a la retención de ISR por el aumento del salario mínimo? ¿Qué opinamos? ¿Alguna opinión o algo que nos quieran compartir? ¿Creen que sí se debe retener ISR de acuerdo a los cálculos que nos da las tablas de ISR o de acuerdo a lo que nos dice la ley que pues, no debemos hacer la retención? Ok, la contadora Marisol nos dice que no, la contadora Catalina dice que no. Y Conta Ismael dice que es el salario mínimo elevado al mes. Efectivamente, elevado al mes. Pero si lo leemos literalmente, dice que en el mes únicamente perciban un salario mínimo. O sea, hablando literalmente. De interpretación, como nos comenta el Conta Ismael, pues estamos dando a entender que es el salario mínimo elevado al mes. Por eso, esto es lo ambiguo y
lo que es la interpretación que nosotros debemos analizar de lo que nos dice la ley. Por acá nos dicen igual que no. ¿Alguna otra opinión igual que difiera? Si procede o no. Porque posteriormente a esto, ok, nos comenta el conta Ismael que anteriormente no se le retenía y que él opina que no. ¿Alguna otra opinión? Porque en base a esto igual hay otra cuestión que también necesitamos analizar, que yo mismo también me lo he cuestionado y realmente quedo, de que con una duda, vaya. O sea, no quedo con algo, que, que sea concreto. Ok. Entonces nos opinan que no. ¿Está bien? Pero ¿qué va a pasar? Aquí será prudente no aplicar las retenciones a los trabajadores con salarios mínimos. Si analizamos el cálculo anual para 2023 con la base del salario mínimo, igual podemos analizarlo de que vamos a hacer el análisis de la zona general, los 207.44, que el ingreso mensual nos da un equivalente a 6,223.20 y anualmente pues obtenemos un ingreso de 74,678.40. Este es un ingreso anual, considerando 30 días de salario por mes. Ya igual podemos diferir en los cálculos por 30.40. Yo aquí hice el análisis este, por los 30 días. Por lo tanto, en las anuales, este, con el cálculo, con las tablas que tenemos actualmente, tanto la de las tablas de ISR anual como la de subsidio, pues determinamos el límite inferior de 8,952.50. Nos da el resultado de 65,725 por la tasa de ese mismo renglón y más la cuota fija nos sale un ISR antes de subsidio de 4,378.34. Si nos vamos a la tabla de subsidio, nos da un subsidio de 3,535.56 y pues la diferencia, pues nos sale un ISR por pagar 842.78. Aquí el contador Ismael, de igual manera el contador Gonzalo, nos hacen una observación muy profunda, que la discrepancia está en las tablas del subsidio al empleo. Por lo tanto, al no haberse modificado, pues nos da un ISR por pagar. Lo más probable es que tengan que ajustar esta tabla. Aún no sabemos, bueno, en lo particular, todavía no sé por parte de la autoridad si va a hacer este tipo de modificaciones, pero hasta ahorita nos da un ISR por pagar de 842. Ahora, si no le retuvimos en todo el año a este trabajador, y si no se ajustan estas tablas que nos menciona acá, los contas de las tablas de subsidio, si no se llegan a ajustar, ¿qué va a pasar con este ISR por pagar? La ley como tal nos dice que por ser salario mínimo, no, no se le debe hacer estas retenciones del impuesto sobre la renta. Ahora decimos, bueno, ¿lo va a absorber el patrón? Al absorber el patrón, se estaríamos, eh, haciendo mención que le estamos dando una prestación adicional al trabajador. ¿Por qué? Porque pues esto es un cálculo correspondiente al ingreso del trabajador. Como patrones sí estamos obligados a retener, pero también la ley nos indica que el salario mínimo pues no se les debe retener. Entonces, aquí como tal, este, dos, dos observaciones o dos comentarios muy interesantes del Conta Ismael y Conta Gonzalo es el tema del subsidio al empleo. Todavía lo más probable, o sea, o puede ser lo lógico, es que hagan este ajuste, el subsidio al empleo anual y probablemente también con el tema de las mensuales para que cada mes no
no haya retenciones, o por lo menos el anual. ¿Por qué? En el año anterior no hubo tantas cuestiones. ¿Por qué? Porque en el cálculo anual, eh, sí nos sale un ISR, o sea, el ISR, pues lo cubre el subsidio que sale anualmente. Entonces, por lo tanto, pues no pasaba nada, no le retuviste nada a tu trabajador en todo el año y en base a, teniendo esta base de salario mínimo anualmente, pues lo cubre el subsidio al empleo, la tabla de subsidio al empleo anual. Pero en este caso, al no modificarse este, estas tablas, pues entonces sale un ISR por pagar. Entonces, lo más probable, este, es la tabla de subsidio que se tendría que corregir. Ahora, para aterrizarlo más a detalle, ¿quién protege el tema de los salarios mínimos? Ya vimos la ley del impuesto sobre la renta y vimos también parte de la ley federal del trabajo. Pero si nos vamos más a profundo, en la Constitución Política, el artículo 123, fracción 8, nos hace mención que el salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento. Ahora, ¿por qué nos vamos a la Constitución Política? Porque en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 5, el del segundo párrafo, hace mención de igual forma que a falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal. Es decir, no es tan claro el tema de la ley del ICR con respecto a los que perciban un salario mínimo mensual. Si no es tan claro la interpretación, entonces nos vamos más tenemos la libertad de buscar otros fundamentos de las cuales nos aterricen que el salario mínimo quedará exceptuado de descuentos, ya sea por retenciones, ya sea por el tema de algún crédito en el caso del Infonavit que nos hace mención la Ley Federal del Trabajo. Entonces, aquí con la opinión del Conta Gonzalo y Conta Ismael, pues ya tenemos una manera de aterrizar, de igual el conta José Eduardo, gracias por el dato. Este, entonces, ya más o menos estamos aterrizando de que en el tema de los salarios mínimos, pues entonces no deberíamos aplicar las retenciones de ISR y tenemos que esperar a que se realice algún tipo de ajustes, sobre todo en el tema anual, porque es ahí donde nos viene a salir el impuesto por pagar. Ahora, esto es con el tema del impuesto sobre la renta, con el tema del seguro social, de igual manera, viene en el artículo 36 de la Ley del Seguro Social que corresponde al patrón pagar íntegramente la cuota señalada para los trabajadores, en los casos que estos perciban como cuota diaria el salario mínimo. Es decir, de igual manera, para estos trabajadores, este, pues no, tampoco aplica la retención del seguro social. Estas retenciones los cubre el patrón. Puede percibir otros ingresos el trabajador, pero siempre y cuando no integren para la parte del IMSS. Si integra, entonces rebasa el salario mínimo y por lo tanto, pues igual tiene que hacerse la retención. Eh, Hay algunos conceptos de percepciones de las cuales en el tema de previsión social, de las cuales no integran al seguro social, pueden percibir ese ingreso y no les va a hacer retenciones del seguro social, de IMSS, siempre y cuando, pues igual, tenga el salario mínimo y que esa percepción no integre para el seguro social. Ahora, con el tema también del Infonavit, de igual manera, en el tema del Infonavit, en el reglamento de inscripción, pago de aportaciones y entero de descuentos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en su artículo 47 nos hace mención que cuando las percepciones del trabajador acreditado sean de un salario mínimo general de la zona geográfica donde preste sus servicios, el descuento para la amortización de su crédito no deberá ser superior al 20% del mismo.
independientemente de la modalidad de descuento que se informe a través de la cédula de determinación o aviso de retención. Aquí también es un dato muy importante. En algunos sistemas, pues igual a las personas que tienen salario mínimo no les hace el descuento del crédito completo. Hace el descuento únicamente considerando que no rebase el 20% del salario. Entonces, aquí el mismo trabajador debe ir a estas oficinas para hacer la aclaración. ¿Por qué? Porque como patrones, pues nos viene la hojita para los que descargamos la hoja de pagos de estos portales, pues el Infonavit lo considera completo, independientemente que tenga un salario mínimo. Entonces, si nosotros como patrones no lo pagamos tal como viene, pues igual a veces nos vienen que multas por diferencias. Entonces, aquí es el mismo, sería indicarle al trabajador que que presente una aclaración ante ante este instituto sobre pues el descuento por percibir un salario mínimo, porque la misma ley lo dice la Ley Federal del Trabajo y lo dice también acá el reglamento del Infonavit, de que pues no se le puede descontar más del 20% a estos trabajadores. Por lo tanto, si nosotros nos llega los descuentos completos, pues tenemos que aplicarlos, porque si no, nosotros como patrones somos los que vamos a tener que pagar las multas por esas diferencias. Entonces aquí ya corresponde al trabajador. Eh, y haciendo un cambio con respecto a todo lo que vimos conforme a la ley en el tema del salario mínimo, en el sistema de Compaq y nóminas, pues igual vienen los cambios correspondiente a las reformas fiscales de este año. Primero que nada, con el tema de las tarifas de ISR 2023, eh, se hace una modificación, se actualiza esta información para que los cálculos no genere con las nuevas tablas. De igual manera, con el tema de los salarios mínimos, se actualiza con la nueva, con el nuevo valor, que son los 207.44, y para zona general, y para la zona fronteriza, con 312.41. De igual manera, con el valor de la unidad mixta del Infonavit, eh, se actualiza el valor con 96.32 a partir de este mes de enero 2023, y el valor de la unidad medida de actualización, que es la UMA, de igual manera se actualiza con el valor de 103.74, que eso se aplica a partir del 1 de febrero de este año. Otro dato que se actualiza en el sistema de Compaq y nóminas son las tablas de prestaciones. Eh, Se agregan los días de vacaciones correspondiente a los trabajadores de 12, 14, 16, 18, 20 días por cada año laborado. Y de igual manera, los nuevos valores de factor de integración para el salario base de cotización. Esto por el tema de que se aumentaron los días, pues obviamente también se modificaron el factor de integración. Aquí como tal, este sistema de nóminas este, trae dos procesos de cálculos. Uno, tal cual considerando los días de vacaciones por cada año, de los 12, 14, 16. Y otro, porque aquí volvemos a lo mismo con el tema de las interpretaciones de la ley. En algunos casos, menciona con el tema de las vacaciones, si una persona que va a cumplir un año se puede decir en febrero, no, perdón, en julio o en junio que equivale a 6 meses. En algunos casos hacen el análisis de pagar vacaciones, la proporcional con lo equivalente al 2022, 6 meses, y 6 meses con lo equivalente a al decreto de este nuevo año. Entonces,
el sistema nos permite hacer ese tipo de cálculos. Aquí como tal nosotros tenemos o sea, eh, como usuarios, la interpretación de que qué es mejor. Porque de igual manera, la misma ley dice, la Federal de Trabajo, que se le tiene que dar lo que beneficia más al trabajador. Entonces, pues el sistema te da la opción de que quieres aplicar los 12 días completos, o sea, con la nueva ley, o quieres aplicar la proporcional. Entonces, nos da esa opción, pero aquí ya es criterio de análisis de cada usuario. Ok. Entonces, vamos a ingresar a, en el sistema para que para que ingresemos acá en una demostración. Déjeme abrir el sistema. Ok. Bueno, me indican por favor si podemos ver la pantalla donde está el sistema de nóminas para hacer una pequeña demostración. Ok, muchas gracias, contador Ismael. Muchas gracias, contador José, contador Catalina. Gracias. Muchas gracias por el dato. Bueno, este es el sistema de nóminas como tal. Primero, las consideraciones que debo tomar en cuenta para los usuarios de Compact, este, es si ya cuento con las tablas, primero con la última versión. La última versión es la 15.3.1. Es es la versión que estamos manejando, la 15.3.1, la más actual. Posteriormente, esta versión nos actualiza las tablas. Probablemente en algunos casos eh, tengamos periodos de años anteriores. Entonces, mientras existan esos periodos, suponiendo que tengo un periodo semanal del que todavía está en 2022, por ese periodo el sistema no me actualiza la tabla porque está creyendo que todavía necesito calcular esos periodos y tiene que hacer los cálculos con las tablas 2022. Cuando ya tengo todos los periodos, tanto los semanales, quincenales o mensuales, las tengo en este año 2023, el sistema de forma automática hace la actualización. Entonces, ¿cómo puedo validar si tengo la versión las tablas actuales? Aquí en el menú tablas, tablas de ISR vigentes. Y nos vamos acá, ISR y subsidio mensual. Entonces aquí vemos que ya está actualizada nuestra tablita para los cálculos de ISR. Y obviamente la de subsidio. Se cuestionarán algunos que en las tablas de anuales todavía no se han modificado. ¿Por qué? Porque aún hay algunos usuarios que no han realizado el cálculo anual correspondiente al 2022. Entonces, al actualizarse al 2023, pues obviamente si generamos un cálculo anual del ejercicio 2022, pues no va a coincidir nuestros importes. Entonces, aquí, incluso aquí, si hacemos un cálculo anual este, del ejercicio 2022 con con la nueva tabla del 2023, a esas personas que tuvieron salarios mínimos en todo el año 2022 y pues obviamente no se les retuvo, pues obviamente nos va a salir un ISR a retener. ¿Por qué? Por el tema de las tablas. Entonces, por eso no se ha actualizado. Ya probablemente a mediados de año, este, se empiece a actualizarla con los nuevos valores. Es por eso de que si alguno se ha cuestionado por qué no está actualizada esta tabla, es por lo mismo, por el tema de que no se ha que están pendientes el cálculo anual del ejercicio anterior. Otro dato que nosotros debemos validar, es acá las menú tablas y tablas de la empresa. Aquí en tablas de la empresa tenemos
todo lo que corresponde a nuestro cálculo. En el tema de la UMI, pues ya se tiene el valor y es el 96.32, correspondiente a este año. Los factores de salario diario, como tal no le hagan caso porque el que toma el dato es otra tabla de prestación. Entonces aquí lo del salario mínimo, aquí viene también el dato del nuevo salario mínimo para la zona general y la zona fronteriza. Ojo, la zona C aquí en el sistema es la zona fronteriza. Probablemente yo tengo un trabajador con un salario de 300 pesos y por ende digo, pues está arriba del salario mínimo de la zona general. Pero si en el catálogo del trabajador está agregado como zona C, para la zona C está abajo del salario mínimo y por ende no nos va a calcular ISR ni tampoco nos va a hacer la retención del Infonavit. Entonces aquí también hay que identificar en qué zona de salario se encuentra mi trabajador para que nos apliquen los valores que nosotros tenemos aquí agregados. Por el tema también del ISR mensual, son con los nuevos valores que ya validamos. En el tema de la UMA, de igual forma, se agrega el nuevo valor que va a aplicarse a partir del primero de, este, de febrero de este año. Entonces, esos son los datos que debemos validar primero que nada. Ahora bien, tengo mis trabajadores, voy a empezar del primero al 15 de enero. Por aumentarse las tablas, de hecho aquí en el menú tablas están las tablas de prestaciones. Y aquí vamos a identificar el valor de nuestras prestaciones. También un dato muy importante que nos ha estado pasando eh, realizar algunas actualizaciones de unos sistemas es que esta tabla no se actualiza, o sea, mantiene los valores de eh, 6, 8, 10, 12, 14. ¿Por qué? Porque en algún momento, por alguna razón, no sé, mi empresa paga 30 días de aguinaldo y yo modifiqué esta tabla. Entonces, al modificar esta tabla, el sistema no me actualiza los valores porque está considerando, ok, tú tienes tus propios valores y voy a respetar esos valores. Para eso, yo voy a el sistema creó una nueva tabla de prestación, que es la de ley. Entonces aquí ya viene los datos correspondientes de los días de vacaciones con su nuevo factor de integración correspondiente a ley. Por lo general, siempre tenemos, o por default, siempre teníamos el de confianza, pero si nosotros modificamos este dato antes, o sea, este valor no se va a actualizar, se va a mantener igual. Entonces, para que podamos corregir este dato, suponiendo que acá tengo 30, pues sí tenemos que nosotros, y aquí probablemente esté así, probablemente los valores, y por eso cuando realizamos un incremento de salario, vamos a ver reflejado que me está tomando con el factor de integración anterior. ¿Por qué? Porque nosotros movimos manualmente en su momento este dato y por eso el sistema no lo actualiza y por eso crea el de ley. Ahora, si quiero seguir manteniendo conforme a la ley el de confianza, pues simplemente borro el valor que tengo como factor de integración y, y aquí ya le coloco los nuevos valores. 12, 14, 16, 18. Y aquí igual los valores correspondientes a los días. Pago 30 días o 15 días. Y ya el sistema solito va haciendo los cálculos para el factor de integración. Entonces, para que igual, si en algún caso identifican que al momento de hacer un incremento de salario, sigue tomando los mismos datos del año anterior, probablemente esta tablita que dice confianza no se actualizó. Entonces, tendríamos que actualizarlo de forma manual o al trabajador cambiarlo de prestación, que es de ley. Si de esa manera podemos actualizar. Ahora ya tengo los datos, veo que sí está actualizada los valores.
Bueno, entonces, ahora, por haberse incrementado los días de las vacaciones, pues obviamente cambia el factor de integración. Entonces, a todos los trabajadores tenemos que, este, pues hacer la modificación del factor de integración. A lo mejor no tengo trabajadores con salarios mínimos. No sé, tengo un trabajador con 300 pesos y no voy a cambiarle el sueldo, pero sí voy a cambiarle el salario base de cotización. ¿Por qué? Porque se cambiaron los valores de las tablas del factor de integración. Entonces, ¿cómo realizo este procedimiento? Primero que nada, nos vamos a ir al menú procesos y nos vamos a la parte de incremento de salarios. Aquí en incremento de salarios voy a validar quiénes tienen un salario mínimo. Ok. Voy a seleccionar a todos y le voy a dar continuar. Primero que nada, debo identificar los días de vacaciones aquí. Si veo que viene un valor como 8 o 10, probablemente mi tabla de prestación no se actualizó. Entonces aquí es donde tenemos que ir a la tablita que mencioné anteriormente de modificar los valores de forma manual o al trabajador cambiarlo de prestación, que sea la de ley. Ahora, si veo que sí corresponde, o sea, sí coincide mis días de vacaciones, de acuerdo a los años que lleva, en este caso este es el más nuevo, pues lleva dos años, ok, le corresponde 14 días. Entonces, veo también que tengo trabajadores con salario mínimo con el valor anterior. Bueno, entonces, aquí voy a verificar, al que tiene salario mínimo, pues voy a modificar con el nuevo valor, que son los 207.44. Y me da su nuevo salario base de cotización de acuerdo a su factor de integración correspondiente a los años de antigüedad. El siguiente, pues pues no me afecta con respecto al cambio del salario mínimo. Ahorita voy a ver acá. Es 350. Voy a colocar los 350 y voy a ver el valor. Si se dan cuenta, ok, y no hay mayor cambio, entonces 369.18. Ok. En el siguiente, vamos a ver, 3, los 380. Ok. Y así sucesivamente. Voy a hacerlo nada más con el tema del que tiene salario mínimo, 172.87. Ok, ya está. No, perdón, no, 172.87. Es 207.44. Ok, ya me das un nuevo valor. Aquí obviamente hay diferencia, los dos tienen salario mínimo, pero pues igual son por las antigüedades. Este le corresponde, tiene 6 años y este 2. Bueno, posteriormente le damos a aplicar incremento y aquí le damos a aceptar y en este momento el sistema hace el incremento. Si yo me voy, ahorita ya hice el incremento, me voy aquí al sobre recibo, tengo que volver a recalcular. Si se dan cuenta, tiene un valor acá de 2.593. Tengo que volver a recalcular y ya me da su nuevo valor. Y pues obviamente sería recalcular a todos para que me refresque la información. Ok. Sobre todo a estas dos personas que tienen salario mínimo, vamos a ver que pues no me está reteniendo. Sí sale un ISR,
¿Dónde está? Aquí está. El ISR antes del subsidio. Le da el subsidio, me debería salir un ISR a pagar, o sea, por retener, perdón. Pero, pues por ser un salario mínimo, no me aplica retención. ¿Qué pasa también con el tema del IMSS? De igual manera, no me está descontando IMSS. Entonces, este, aquí debemos ir validando que, como tal, está cumpliendo con la ley lo que es el sistema. Obviamente, con un centavo, que, que tenga arriba del salario mínimo, le va a hacer esas retenciones. Y hacemos la prueba. Voy a modificar a esta persona para que pueda visualizar a Bermúdez. Le vamos a poner 45. Voy a guardar. Nos vamos al recibo nuevamente y vamos a recalcular. Y ya me realiza tanto las retenciones de ISR como la de IMSS. Entonces, por eso nos sale ese dato. Voy aquí nuevamente a modificar el valor, 44. Efectivamente, nos comenta el conte Ismael que pues que nadie paga el salario mínimo. Efectivamente, es lo más probable, pero pues a veces eh, hay movimientos especiales que igual supongo que ninguno de nosotros lo aplicamos, pero en algunos casos, pues de que sí todavía, manejan este tipo de estrategias para, pues uno no le afecta al trabajador y otro también como patrón, pues no, no paguemos tanto de IMSS. O sea, si queremos entrar en ese tema, pero aquí nada más hacemos la validación del tema del salario mínimo. Ahora bien, puede pasar también de que algún trabajador tenga un crédito de Infonavit y esto sí es muy común. Sí es muy común, no sé, que un trabajador tenga un crédito. Vamos a agregar que trae el de la cuota fija de 3,600. Y a partir del 1 de enero, ok. Bueno, aquí acabo de agregar un crédito de Infonavit de un trabajador de una cuota fija mensual de 3,600. Entonces, por lo tanto, probablemente en la hojita del Infonavit venga con un salario, con una retención más alta por el factor, por la cuota fija que se le está descontando. Como aquí como tal el sistema está haciendo el tope del 20% del salario. ¿Cómo puedo analizarlo? Aquí tenemos una pestañita que dice Infonavit y vamos a analizar el cálculo. Esperamos un momento. Ahorita va a abrir la ventanita. Ok. Y vamos eh, mm, 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 a ver.
Ok, vamos a analizarlo. A ver. Bueno, nos dice que su cuota mensual es de 3,600. eh, los días del bimestre 59, días base 15. Entonces la amortización por día son eh, 122,03. Si lo multiplicamos los 122,03 por los 15 días, nos da 1830. A ver, ok. Aquí nos hace mención el sistema que la suma de los descuentos de todos los periodos, en caso de que el empleado gana salario mínimo de su zona, la amortización estará topada del 20%. Entonces, es decir, si llegase a las personas que ganan salario mínimo, si, se va a topar el 20% del salario base cotización. Entonces, aquí ya nos da el dato. En algunos casos, puede que la retención de que venga en la hoja del Infonavit no coincida con lo que el sistema me está calculando. Entonces, aquí tendríamos que colocar el valor para hacer la retención, suponiendo que que en la hojita del trabajador viene el descuento de 1,900. Entonces yo aquí tendría que hacer la modificación manual para que se le retenga lo que viene en el Infonavit y volver a recalcular. Reitero, eh, para las personas con salario mínimo el sistema hace el tope y no va a coincidir no va a coincidir lo, lo que el sistema manda con la hojita de retenciones o con lo que viene en la hoja de pago del Infonavit. Entonces, igual, aquí sí tendríamos que meter el dato de forma manual para hacer dichas retenciones y volver a recalcular para que se vea reflejado lo que se le tenga que pagar al trabajador. Voy a eliminar acá y voy a eliminar el registro. Ok, aquí vamos a volver a recalcular. Ahora, entrando con otro tema, con las retenciones, pues de igual manera, en algunos casos me indica, ¿sabes qué? Pues yo no me quiero entrar en conflicto y pues quiero que sí se le retenga ISR, aunque en el tema del IMSS pues ya veo más claro que no se le va a retener. Pues bueno, simplemente a una percepción, puede ser esta, de premio de eficiencia, yo le agregué un peso y obviamente ese peso va a estar grabado y exento para IMSS. Ok, esperamos que refresque. Vamos a recalcular. Y pues ya viene lo que es el de la retención de ISR. Este que viene acá, este valor que está aquí abajo, es porque hice el cálculo anual en este periodo y por eso como queda un saldo a compensar, por eso se lo está quitando. Pero este dato es lo que viene en la retención. Como, como esta persona tiene un ISR a compensar, por eso se lo está quitando, de acuerdo al cálculo anual que hice en su momento. Pero como tal, si no estuviese el ISR a compensar, pues esto es lo que yo le estaría reteniendo, los 57,61. Entonces, si yo quisiera hacer la retención de ISR, entonces, pues le agrego un peso. O sea, aquí ya estoy rebasando el importe del salario mínimo correspondiente a una quincena. Entonces, ya el sistema pues nos hace este, este, este tipo de cálculo. Bueno, entonces, y si no, o sea, nos esperamos hasta que nos dice la ley, que lo más probable es que se ajuste la tabla del subsidio anual.
por el tema del cálculo anual. Entonces no se le retiene al trabajador y pues podemos seguir trabajando con este dato. Ahora, muy interesante, aquí estamos hablando con el tema quincenal, que son cuadrados los periodos del 1 al 15 y del 16 al 30 o 31. Mucho ojo con el tema semanal, porque lo más probable es que haya un mes donde sí le realice el ajuste de ISR mensual. ¿Por qué? Porque va a haber 1 o 2 meses donde tengan 5 semanas. Entonces, el acumulado de 5 semanas por el salario mínimo, pues rebasa lo que es correspondiente a los 30 días de salario mínimo. Al rebasarse ese importe, esa base, pues ya realiza el cálculo, nos determina ISR por pagar. Entonces ahí también tenemos que ir analizando que, cómo sustentar eso. Porque, reitero, no es lo mismo la base de 4 semanas con la base correspondiente a 5 semanas. Entonces, ahí sí se van a encontrar, de hecho, para los que ya manejan la parte semanal, se han topado con estos tipos de ajustes de ISR o ajustes subsidios que en algunos sí les sale muy elevado, pero es por el tema de las 5 semanas. Entonces, hay que, nos vamos a encontrar con esos detalles, pero es por ese tema de las 5 semanas o 4 semanas, para que igual puedan, hacer algunos ajustes desde la primera semana, ¿vale? Ok, entonces, vamos a pasar a las diapositivas. Pues esto fue con el tema del tema del salario mínimo y lo nuevo que trae el sistema de compaquinóminas. Vamos a entrar en una sesión de preguntas y respuestas para ver las dudas que se tengan reflejado conforme a lo que vimos aquí en el seminario. Mientras nos escriben, pues vamos a leer algunos que se me pasó eh, leerlas mientras nos escriben aquí en el chat. En conclusión, con respecto a al tema de las retenciones, yo estoy de acuerdo con el conta Ismael, Gonzalo, y para los que nos dijeron que no. ¿Por qué? Porque pues ya la ley lo vimos y pues se protege el salario mínimo de que no le aplican retenciones. Vamos a esperar que lo más probable es que haya un ajuste en las tablas de los subsidios anuales, porque en la anual es donde viene a, nos viene a salir un impuesto por pagar. Vamos a ver igual otras preguntas. Ok, aquí hay una preguntita de la cuenta Marisela con el tema del cálculo anual. Eh, si todavía no hemos realizado el cálculo anual, todavía estamos a tiempo de realizarlo. ¿Dónde está? Aquí. Podemos realizar el cálculo anual. Eh, la recomendación primero es respaldar la empresa. Luego, hay una utilería, aquí menú herramientas utilería, y es de reconstrucción de acumulados. Este es en el tema de que si hubiesen eh, recibos cancelados y retimbrados, entonces aquí lo que hace el sistema es reconstruirme todo eso
para ver si no hay algún dato de que no me esté considerando el sistema. Entonces, ejecutamos esta utilería. Y posteriormente, aquí en el menú procesos, donde está cálculo anual, cuando aparece este detectar deshabilitado es porque el cálculo ya lo hicimos. En mi caso, ya está aplicado. Por eso, como me salía ISR por pagar en algunos, me salía a compensar. ¿Por qué? Porque ya está aplicado el cálculo anual. Entonces, si todavía no se ha aplicado, aquí le va a dar detectar y calcular y posteriormente a guardar y aplicar. Ya en este momento, pues el sistema le da los datos y va a salir un saldo a compensar o por pagar. Y cerramos. Y obviamente aquí, en este caso, como no se le está reteniendo ISR, pues no me está compensando nada. Pero si yo hago ahorita que le agregue un peso acá a este importe, pues ya me va a descontar el ISR, pero como tengo saldo a favor, aquí el mismo sistema me lo está compensando. Ahorita vamos a recalcular nuevamente. Ahí está, son los 57 de impuesto de retención que me deben aplicar en esta quincena, pero como tengo un saldo a favor debido al cálculo anual, pues ya me lo está quitando y por ende no me está reteniendo nada. Pero este es por el dato del cálculo anual. Vamos a ver otras preguntas. Sí, por el tema que nos comentó el conte Ismael, de que pues casi nadie paga el salario mínimo. Efectivamente, casi nadie paga, pero a veces por estrategias, por algunos tipos de estrategias, pues lo dejan con salario mínimo y ya los otros ajustes se pagan de otra forma, que también ya sabrán cómo se pagan. Nos comenta el licenciado Mauricio, con respecto al monto del Infonavit, retención de Infonavit, también se debe considerar el 20%. En ese caso se recomienda regresar como trabajador. O sea, aquí como tal, el trabajador, pues, con el fundamento que nos dice la ley, tanto la Ley Federal del Trabajo como su mismo reglamento del Infonavit, pues ir y sabes qué, yo estoy percibiendo un salario mínimo con mi nómina timbrada, con mi CFDI timbrado y todo, y pues sabes que me estás descontando más de lo que nos dice la ley. Entonces, la institución debe hacer ese tipo de ajuste o considerar ese ajuste para que la emisión llegue considerando esos ajustes, porque el patrón tiene que retener lo que el Infonavit le manda. Si nosotros, como patrones, no consideramos, lo más probable es que nos llegue una multa por no pagar completo la retención. Ali Jorge, ¿por qué en el periodo semanal? ¿Por qué siempre sale en la última semana, siempre ajusta el subsidio? Aquí como tal, nos va a ver este tipo de casos en las semanas, cuenta Jorge, porque el cálculo que hace el sistema, lo que percibe en la semana lo eleva por 30.4 y al elevarse por 30.4, pues hace la determinación de los impuestos con las tablas mensuales. Igual no es lo mismo o ha habido diferencias hacer el cálculo con las tablas semanales, no nos va a coincidir. Y pues al fin de mes, al final, pues al fin de mes, pues debemos llegar al cálculo mensual. Entonces, como el sistema cada semana lo hace por 30.4 el cálculo, probablemente ya con las tablas mensuales, probablemente le hayamos retenido de menos o probablemente le hayamos retenido de más. Entonces, ahí es donde hace los ajustes. Y hago más énfasis cuando son 5 semanas. Cuando son 5 semanas, todavía el importe de los ajustes se ve elevado por el tema de las 5 semanas, ¿vale? Nos comenta Mauricio que con respecto a los periodos semanales, así como tal, por 30.4, o sea, como lo hace el sistema, ya derivado a eso,
el sistema hace los respectivos ajustes. Ahora, esto comparto lo que he visto con algunos usuarios que llevan este detalle, o que han tenido este detalle. Cuando tienen detectado que el mes tiene 5 semanas, ¿qué es lo que hacen? Sale un ISR, voy a checar con otro, uno que sí tenga más ISR, a ver, a ver, a ver. Suponiendo que este trabajador, o sea, yo ya tengo identificado, este, a ver, este no tiene subsidio. Vamos a validar uno que tenga subsidio, este a lo mejor. A ver, ahorita por el tema de las tablas, igual ya casi no nos está saliendo algunos con subsidio, pero voy a hacer uno con, este nada más es como ejemplo. Ay, no me está saliendo subsidio. Vamos a bajarle más. Ok, ok, ya está. Aquí como tal, cuando nosotros tenemos identificado de que la semana, tiene, o sea, el mes, perdón, el mes tiene 5 semanas, en algunos casos, obviamente si yo le doy este subsidio al trabajador y la siguiente semana otro subsidio al trabajador, a la cuarta semana le doy su subsidio, pero a la quinta semana, por ser un acumulado de 5 semanas, resulta que ya no cae en la tabla de equivalente a 4 semanas, sino que ya cae en otro renglón. Y resulta que no le correspondía subsidio. Pero yo le di 13.59 en las 4 semanas. Ok. Resulta que no le correspondía lo que yo le di. Esto se lo va a quitar. Aquí estamos hablando de importes pequeños, pero hay casos de que le damos subsidio de 50 pesos diarios, perdón, por semana, y son 200 pesos y le hacen el ajuste de 200 pesos así drástico por el tema que estamos analizando. Entonces, ¿qué hacen en algunos casos? Bueno, se lo quitan, no se lo dan. Aquí lo que es subsidio al empleo al mes, pues le dejan en cero y no se lo dan. En la siguiente semana, de igual le vuelve a dar subsidio, se lo dejan en cero y no le dan el subsidio. Entonces, cuando hace el ajuste del mes, como no le diste subsidio y tampoco le corresponde subsidio, pues ya hace los cálculos más o menos y hace el ajuste, pues, pero ya son poco las diferencias. Pero esto es lo que me ha tocado ver en algunos casos del tema semanal, que cuando ya tienen identificado que el mes tiene 5 semanas, no le dan, no se lo pagan al subsidio al trabajador, se lo quitan para que en la quinta semana no se vea afectado que todo lo que ya te di, te lo vuelva yo a quitar en la última semana. Para que, igual, eso es lo que comparto, que me ha tocado ver en esos temas. Igual para que le aclare la duda. A ver, por otro lado, sí, es lo que comenté contra Jorge para ver. A ver, nos comenta aquí el Mauricio, en el momento de realizar el cálculo anual y se determina saldo a favor de los trabajadores que se realizó en el cálculo anual, ¿en este momento se envía alguna información a la autoridad del monto del saldo a favor? ¿O en qué momento lo tiene? En el momento, si sale saldo a favor del trabajador, es decir,
En este mes, acá como vimos el caso de esto, que hice el cálculo anual en este periodo, en esta quincena, hice el cálculo anual y le sale un saldo a favor. Y entonces, este ISR a compensar, aquí ya lo estoy absorbiendo en este momento. Al absorber este ISR a compensar, yo en este momento voy a, se va a salir en el timbrado de la nómina y en este momento pues yo voy a compensarlo también en el SAT como un saldo a favor. Entonces se aplica en el momento que nosotros estamos aplicando ese saldo. Si se lo dimos como reintegro de ISR, o sea, no como a compensar, sino como un reintegro de ISR del ejercicio anterior, ese saldo que yo estoy devolviendo al trabajador, pues también yo lo voy a disminuir en mis pagos de impuestos, porque al final de cuentas tenemos dos opciones. Una, si el trabajador opta por hacer su declaración anual, pues entonces el mismo trabajador va a hacer la solicitud de devolución. Si nosotros como patrón, al estar obligados a hacer este cálculo anual y hacer el pago ya sea la retención o el saldo a favor, pues entonces nosotros como patrón al momento de que estamos aplicando el saldo a favor en ese mismo mes, si lo apliqué en este mes de enero, pues en febrero cuando yo haga mi declaración anual, mi declaración del mes, perdón, este, aplico este saldo a favor. Entonces es en el mes que se aplique y para descontarlo en la declaración mensual correspondiente. A ver, nos comenta si ya se realizó el cálculo anual y erróneamente considera a todos los trabajadores que no realizaré, ¿cómo puedo realizar la corrección? Aquí dependiendo, si ya hicimos el cálculo anual y ya timbré la nómina, porque en el timbrado también ya se va el dato al SAT, pues tendría que cancelar ese recibo y si hice un respaldo antes, este, si hice un respaldo antes, pues restaura el respaldo y ya nuevamente vuelvo a calcular la nómina, pero ya no va a salir con los códigos de saldo a compensar o de reintegro de ISR, y pues por ende, pues ya el SAT dice, bueno, pues no, no aplicaste tu cálculo anual. ¿Por qué? Porque todo se basa en los códigos que tenga mis recibos de nómina. Recordemos que cada concepto tiene su propio código y el SAT lo identifica por el código. Entonces, ese sería el procedimiento, cancelar los recibos. Si tengo respaldo, restaurar el respaldo en la nómina, calcular nuevamente mis nóminas sin el cálculo anual y volverlos a retimbrar. Me comenta la link Marisela, no puedo hacer ese procedimiento, el cálculo anual, que el trabajador haga su declaración. Sí, sí se puede, o sea, si uno, tenemos que ver también si estábamos obligados a hacerle su cálculo anual a ese trabajador. Recordemos que también hay el procedimiento, quienes están obligados y quienes no. De hecho, sí está el fundamento, ahorita no lo tengo a la mano, el hijo, Ismael. Este, pero sí viene el fundamento, quiénes están obligados y quiénes no. Dentro de ese fundamento vienen los que perciben arriba de 400,000 pesos anuales, pues están obligados el propio trabajador a hacer su propia declaración anual. Quienes no hayan ejercido en todo el año, de enero a diciembre, quienes no hayan ejercido, no estamos obligados a hacer el cálculo anual. Si nuestro trabajador sí trabajó en todo el año y no percibió arriba de 400,000 pesos al año, sí estamos obligados como patrón, pero también el trabajador puede hacer una solicitud de que él va a hacer su propia declaración y ya nosotros le llenamos un formatito de que el mismo trabajador solicitó hacer su propia declaración. Y le damos una hojita de retenciones del cálculo. De hecho, aquí viene una constancia. A ver si nos deja imprimir el sistema como ya realicé el cálculo anual, aquí viene una constancia. Y aquí viene la carta de aviso. Esta cartita, pues ya es el trabajador que lo debe firmar para que está haciendo la solicitud y nosotros tenemos el respaldo
de que pues el propio trabajador solicitó eso. A ver, sí, ahorita no me lo deje ejecutar porque ya cerré el cálculo. Es cuando se realiza el cálculo para bajar la información. Pero aquí está, es esta la constancia de retención y la carta de aviso. Vamos con otras preguntas. Ya el Conte Ismael nos regaló el fundamento, muchas gracias. La constancia de antigüedad. Mm, Habría que ver a qué información requiere. Conta Mauricio. Sí, si no se ha realizado este conta, pues de igual manera, o sea, si no se ha realizado el cálculo anual, simplemente baje nada más los de avisos y que le firme el trabajador. ¿Sabes qué? Eh, pues aquí, no sé, tú vas a hacer tu propia declaración, bueno, fírmame de que pues, tú lo estás solicitando y ya el trabajador va a hacer su propia declaración anual. Este es en el caso de que sí se haya aplicado y sí se haya hecho su reintegro de ISR o su saldo a compensar. Por eso entra el tema de la cancelación.